Está usted viendo la segunda parte de los misterios del templo de Hathor en Dendera por un salto cuántico. Dendera es una localidad al sureste de Egipto en el Nilo, conocida mundialmente por la existencia de un templo dedicado a la diosa Hathor, diosa de la fertilidad, que inspira los capiteles de las columnas que está viendo. En un templo conocido por un misterioso grabado sobre relieve llamado las lámparas o las bombillas de Dendera. Así se alumbraban los egipcios. Quédese en este vídeo para, en exclusiva mundial, comprender el funcionamiento y el porqué de estas máquinas. Pero antes le recomiendo que se dé una vuelta por la parte primera del vídeo y vea los secretos que contiene la sala hipóstila o patio de columnas exterior, donde existe un techo astronómico con un maravilloso grabado dedicado a la diosa Nut, la diosa del cielo o de la noche. En ese cielo existen unos seres estelares que dan vueltas en sus barcas estelares, seres de muchos tipos. Además, existen unas misteriosas marcas de erosión que guardan un profundo secreto y unas salas de ofrendas. Mi compañero Unai Feng Shui percibió algo. Sí, se han hecho barbaridades. ¿Vale? Estas salas de ofrendas también contienen un misterioso secreto oculto en sus grabados y sobrerelieves. Pero le invito a ver la parte primera. Ahora estamos en la parte 2 y en lo que nos importa, este templo contiene un estrecho y misterioso acceso a una cripta donde se contienen los grabados. Le invito a bajar conmigo, con mi amigo Unai Feng Shui y toda la expedición para entre todos juntos desentrañar por primera vez en mucho tiempo al completo el misterio y el funcionamiento y el porqué de las bombillas de Dendera. Conduce al sitio donde la famosa lámparas con serpientes de Dendera. Es la famosa bombilla de Dendera. Los guías, por ejemplo, en algunos tipos de tumbas como este, no saben responder a la pregunta de cómo es posible que pusieran estos jeroglíficos si no conocían la luz eléctrica, porque ahora la conocemos. ¿Cómo podían pintar y crear todo esto? Ellos dicen que ponen un sistema de espejos. Ponen un sistema de espejos reflectantes hasta que llega. Sin embargo, la explicación más plausible es que sí disponían de tecnología. El DIET es una especie de torre Tesla y aquí esta bombilla de Dendera es un aparato tecnológico que produce energía cuanto menos. Por tanto, conocían la energía y hay diversos aparatos tecnológicos que conocían muy bien los dioses y sus válidos cómo funcionaban, mientras que las personas finalmente, cuando esta civilización se arrasó, ya sea por un diluvio o por algún tipo de guerra nuclear, pues conservaron, digamos, el recuerdo de este tipo de objetos, adorándolos como eso, como que cuando los indígenas adoran un objeto tecnológico antiguo que no saben bien cómo funcionan, pero saben que era un antiguo objeto de poder. También destaca lo que hemos grabado antes en los techos, una especie de ser mono. La gente, los amigos que lo han visto del viaje, es un hombre con cara de mono, aunque quizás sea un hombre lagarto. Como reptil, yo lo veo. Claro, esto podría ser precisamente lo que se conoce como un nungal, una creación genética, según la mitología de Anton Parks, procedente de los Anunnaki. Es como un lagarto, creación de la Tierra, y tiene cara de reptil y además ligeramente macrocéfalo, ¿vale? Que ya vimos que Akenatón también era macrocéfalo, aunque los guías te dicen que es porque estaban enfermos, ¿no? Lo que no saben explicar lo explican por enfermedad, y la falta de luz le explican por sistemas de espejos. Pero el DIET lo tenemos aquí, sabíamos que era un objeto que produce energía, y aquí tenemos lo que es una especie de filamento y lo que parece ser una bombilla. Y bueno, se podía hablar más de por qué tocan, digamos, o por qué estas personas están en contacto por el chakra corona con esa tecnología, pero sería ya bastante más complejo. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Hola, muy buenas. Gracias por ver este vídeo sobre las misteriosas lámparas de Dendera. Ahí estamos viendo una de las partes de la cripta donde se encuentra este grabado y sobrerrelieve, que es tan famoso, las bombillas de Dendera. Dentro hay un filamento con las que se dice que se alumbraba. Este es el gráfico completo de una de las paredes. Lámparas o bombillas que ha intentado replicar algún que otro científico, como estamos viendo, unas pilas y un filamento y una bombilla. Sin embargo, en la pared de la izquierda, según se avanza,
lo que más me llamó la atención no es la lámpara. Lo que me fascina de este gráfico, que se ha desplazado su interés solamente a la bombilla o lámpara de Dendera, es este genuino ser lagarto con 2 cuchillos preparado delante de la lámpara o bombilla de Dendera, lo cual quizás nos dé una pista de que no solamente quizás servía para alumbrar, como nos hablan de la bombilla o de la lámpara de Dendera, quizás había algo más. Como yo dije en el anterior programa, donde hicimos una aproximación, este ser parece ser lo que yo entendía que era un nungal, según la mitología reciente de Anton Parks, un novelista francés que se ha visto dentro del cuerpo de un reptil llamado Saam y que nos ha explicado la historia de la raza reptil, llamadas la raza Jinabul. Precisamente en la portada de Adam Genesis, dentro de la trilogía Las Crónicas del Girku, compuesta por El Secreto de las Estrellas Oscuras, Adam Genesis y El Despertar del Fénix, vemos que la creación genética de Saam y quizás los Nungal, que fue un grupo de 300 seres que vino con él a la Tierra, se puede corresponder con este gráfico. Mi conjetura personal de que es un Nungal es que en el glosario de términos Anunnakis de Anton Parks se dice que estos Nungal o antiguos Igigi son seguidores de Isis y Horus y encajaría que estuvieran aquí. Pero vamos a seguir porque yo me suelo fijar en lo que nadie se fija y la gente siempre se fija en la bombilla de Dendera, pero no en los pobres desdichados que soportan el peso y sobre todo este ser reptil que al menos, si los humanos son de 1,5 metros, mide por lo menos 2,15 metros, 2,20 metros. El Nungal, según la propia genealogía de Parks y este glosario que estamos viendo aquí, estos Igigi, creación de Saam, vinieron con Saam Enki a la Tierra. La cuestión es, ¿quién vino con el famoso Enlil? Con Enlil no vinieron Nungals, vinieron Anunnas o Anunnakis. Ki es la Tierra, Anunnaki es los guerreros que vinieron a la Tierra con Enlil, en una oposición al diseño Cadistu que existía originalmente. La cuestión es que veíamos el techo astronómico con muchos seres, y por lo tanto los Anunnaki eran los guerreros mandados por Anu y Enlil a la Tierra a conquistar el territorio. Es una creación genética de guerreros originales que al parecer se crearon para defender a las Amasutun, unas reinas creadoras reptiles, de un enemigo que no existía. ¿Os suena la técnica de defenderse del enemigo que no existe? Pero también hay una creación genética muy interesante que es los Indugut, que se dice que son los nobles, que es una creación que en teoría fue para venir a los Jinabul y los Cadistu, y al parecer era una mezcla entre los seres Urma, los seres león y los reptiles albinos, para crear una cierta paz. Esta raza creo que es importante también en este planeta Tierra. Y fijaros bien que aparte de estos Nungal y estos seres reptiles, cuando vemos el techo astronómico de la primera sala hipóstila, vemos abajo perros y seres reptiles Nungal, pero arriba vemos Urma, que son seres felinos, y a la derecha estamos viendo unas serpientes oscuras y otras blancas, que haría referencia a esta raza de los Kingu Babar, que serían reptiles albinos. Precisamente este techo astronómico muestra todos estos seres, así como las hibridaciones entre los mismos. Y precisamente el grifo es la designación de los Indugut, una creación que se autodefine como o el ser grifo. Vemos muchas creaciones genéticas entre estos tipos de seres. Muchos tipos de seres que se encuentran en el techo astronómico y diosecillos que empezamos a comprender hoy mucho mejor. Pero lo que es incuestionable es la cara de mala baba de este ser reptil de al menos 2,20 metros de altura, que parece subyugar y hostigar a los pobres humanos que están soportando el peso de la lámpara o bombilla de Dendera, de la que se ha hablado mucho y que curiosamente ha eclipsado y ocultado al ser reptil que me interesaba desentrañar. Pero vamos a penetrar en los misterios de la lámpara o bombilla de Dendera. ¿Para qué sirve? Había que centrarse en todo el gráfico de toda la pared. Os dejo con el material que empecé a grabar desde el interior a partir de ahora. Bien, aquí se puede grabar mejor porque está iluminado. Aquí vemos el mismo modelo, ¿no? Vemos un 10, una persona que sujeta por la cabeza ese aparato y alguien que lo sujeta, ¿no? Quizás para que funcionara todo esto hace falta una persona que inyecte con el chakra corona o que toque con el chakra corona ese aparato, ¿no?
Estamos hablando de tecnología que mezcla lo etérico, lo lítico sí, básicamente la energía etérica y la energía lítica, porque solamente disponían de piedra, de cobre y de energía etérica, que antes nos han dicho que la diosa Nut estaba formada de un mar primordial o un océano primordial, pero ese océano no es de agua, es de energía, ¿vale? Aquí lo tenemos también. Entonces, bueno, tenemos la fortuna de estar aquí en directo en la famosa bombilla de Dendera. Y también vemos que el que sujeta el aparato es sensiblemente más alto, que soporta un poco el peso de esa tecnología, ¿no? Hay diferencia de tamaños entre estos seres. Los dioses son mucho más altos que los faraones y los faraones son más altos que los súbditos. Y aún así hay una categoría intermedia entre súbditos y faraones. Wow. Mónica, ¿qué opinas de la sensación de estar aquí metida? Maravillosa. Ah, sí, pues hace aquí un calor que... Mirad, respecto al tema de que toque a alguien con la cabeza o el chacacorona este aparato tecnológico, ¿vale? Nuestro amigo Iván ha tenido una idea. ¿Te importaría comentarla para todos los amigos? Hola. Sí, se parece mucho a las esferas de plasma que uno al acercarse con las manos, al tocarlas, emiten estas ondas de luz. Entonces, al parecer, si no se toca con la cabeza, no se iluminaría. No se enciende. No se enciende. El filamento, que te lo pone como una serpiente, pero en realidad sería plasma, ¿vale? Sería plasma. Y esto nos lleva a que el Ouroboros, que sería la energía demiúrgica de este universo que se consume a sí mismo, lo representa como una serpiente, pero claro, ese forma parte de ese mar de energía que está, digamos, por encima de esta realidad material. Oye, es muy buen aporte. Tú lo has deducido. Si no se toca con la cabeza, no funciona. Sí, es como un efecto de hacer tierra, que la corriente tiene que hacer tierra para que poder incandescer. Pues interesantísima aportación, Iván, muchas gracias. Unai, ¿algo que decir? No, es lo de la terraza. O sea que... Vamos a seguir profundizando en exclusiva mundial sobre la bombilla o lámpara de Dendera, que ciertamente es tocada necesariamente por esos seres esclavos más bajitos bajo la custodia del ser reptiliano. Hay que decir que por el hilo se llega al ovillo. Y qué gran pista nos dio nuestro amigo Iván, que intuitivamente lo vio claro. Debe de tocar. Qué bonito es viajar con gente consciente, de verdad que no hay misterio que se resista colaborando entre todos. En efecto, él percibió que debe tocar la cabeza para que la bombilla o lámpara se enciende, genere ese filamento, como si se tratara de una lámpara de plasma, cuyo mecanismo y funcionamiento debemos comprender previamente antes de tratar de seguir teorizando sobre esta famosa bombilla o lámparas de Dendera, que repito, me impresionó más el ser reptiliano que custodia la operación. Siempre se han visto unos grabados de la bombilla de Dendera como la forma de iluminación para crear los templos. Sin embargo, esta es la visión arcaica y simplista de la egiptología clásica, que se queda en la superficie solamente, se queda en lo meramente aparente. ¿Qué es una lámpara de plasma? Una lámpara de plasma, o también llamada bola de plasma o esfera de plasma, es un objeto que se puso de moda allá por los años 1980, que se dice que fue inventado por un artista llamado Bill Parker para entretenimiento y ver el fenómeno del plasma, pero en realidad es un instrumento inventado por Nikola Tesla tras su experimentación con corrientes de alta frecuencia en un tubo de cristal vacío con el propósito de investigar el fenómeno del alto voltaje. Nikola Tesla llamó a este invento Inert Gas Discharge Tube, el tubo de descarga de gas inerte. ¿Por qué le llama gas inerte? Porque está generando plasma. El plasma es el cuarto estado de la materia. Dice la ciencia, como vemos en este gráfico, que existe la materia sólida, líquida, gaseosa y plasmática. Pero no es cierto, desde una perspectiva chamánica u holística. Primero existe el plasma y luego existiría el sólido, líquido y gaseoso. El plasma va antes que el resto de la materia. Sea como fuere, las lámparas de plasma tienen diversas formas, aunque se conoce popularmente como esferas. Es lo más frecuente. Pero también existen los cilindros de plasma, que ciertamente parece la bombilla de Dendera un genuino cilindro de plasma. Una lámpara de plasma
es una esfera de cristal transparente llena de varios gases a baja presión y conducida por una corriente alterna de alta frecuencia y alto voltaje, generada por un transformador de alta tensión o una bobina Tesla en miniatura. Hay un orbe o círculo más pequeño en el centro llamado el electrodo. Este electrodo emite serpientes de luz ultravioleta, que en realidad es un gas ionizado. Incluso en la actualidad se habla de estos chorros de plasma como serpientes de luz ultravioleta, exactamente igual que están representadas en la bombilla de Dendera. Estas serpientes de luz o gas ionizado se extienden desde el electrodo central interior hasta las paredes de la esfera de cristal, dando una apariencia similar a múltiples y constantes relámpagos coloreados. Incluso en la intro de la famosa serie Expediente X, de lo primero que se ve es una lámpara de plasma. La colocación de una mano cerca del cristal altera el campo eléctrico de alta frecuencia, causando un rayo de mayor grosor dentro de la esfera en dirección al punto de contacto. Cuando se acerca cualquier objeto conductor a la esfera, se produce una corriente eléctrica. Esto podría generar cortocircuito si el cristal no bloquea el flujo de corriente cuando están implicadas alta frecuencia, y actuaría como el dieléctrico en un condensador eléctrico formado entre el gas ionizado y, en este caso, la mano de la persona. Como se ha dicho, se popularizó como un objeto curioso a raíz de los años o a partir de los años 80. Actualmente, las lámparas contienen xenón, criptón o neón y se emplea principalmente con fines lúdicos, decorativos, curiosidades, juguetes o también con fines académicos. Sin embargo, es más importante de lo que parece. ¿Cómo nos esconden lo más importante como un objeto lúdico o una mera curiosidad? Dicho esto, ¿qué es la lámpara de Dendera? Bien, lo primero que quisiera decir es que qué bonito es deducir cosas junto a vosotros. Y siguiendo un método inductivo y deductivo, lo primero que me fijaré es que este pictograma se encuentra en una oscura y estrecha gruta o cripta, donde siempre te obliga a ver en un sentido muy lineal, pero hay dibujos a derecha e izquierda que habría que integrar. Sin duda, la gran mayoría de investigadores se ha referido a las lámparas o bombillas de Dendera como una forma de iluminar las antiguas grutas y estos palacios, estos prodigios arquitectónicos. ¿Cómo se iluminaban? ¿Cómo podían hacer todo esto si no conocían la bombilla? Bueno, pues conocían la luz y conocían mucho más. Conocían el plasma. Eso sí, solamente algunos, porque la decodificación de este plasma se encuentra en la sala más oscura y en la cripta más oscura. Estamos viendo aquí una representación de alguien que reprodujo el ingenio y vemos unas ánforas que son iguales que las llamadas pilas de Bagdad, con lo cual vemos un complejo mecanismo que funciona de diversas maneras. Puede servir sin duda para iluminar, pero muy importante vemos las personas que tocan con la cabeza y hay una especie de corona que les sale de las cabezas y que parece estimular o alimentar la bombilla de Dendera. Asimismo, no podemos olvidar el gráfico completo, porque justo enfrente hay otras personas que están conectando con esta bombilla. No sabemos si recibiendo plasma o suministrándolo en su interior. Si lo suministrara tendría más sentido que el ser reptil en Nungal se encuentra con 2,5 metros de altura, 2,20 metros, con 2 cuchillos dispuestos para comer. Una persona cuando tiene hambre golpea los cubiertos con la mesa, se ha visto muchísimas veces. Y sin duda, este plasma es alimento de estos seres, en un sentido físico o en un sentido económico, como commodity. Por lo tanto, todo este pictograma hay que entenderlo de conjunto con lo que aparece mostrado a la derecha o a la izquierda. Este gráfico es lo que aparece plasmado según el sentido de la marcha al llegar. A la derecha tenemos los filamentos de plasma, tenemos un 10 con una persona que está sujetando, pero tenemos a la izquierda otra persona donde efectivamente el chakra corona se le abre. Parecería que se le está suministrando energía. A la derecha hay un pequeño ser que quizás sea una estatua. Pero de algún modo Corrado Malanga, si veis la cosmología de Corrado Malanga,
nos dice que esto era un aparato tecnológico para robar la energía a pobres desdichados y posteriormente traspasarla al faraón. Pero más que al faraón, en este caso, en el otro lado tenemos los seres reptilianos, porque los faraones trabajan por cuenta de los dioses menores o estos seres reptilianos. Por tanto, estamos viendo todo el conjunto. Estamos viendo una forma de iluminar con plasma sin duda y de estimularlo, esta serpiente o filamento eléctrico de plasma, pero también es una forma de acumular energía. Esta acumulación se produce mediante el fenómeno precisamente de conexión de un humano a esta bombilla y se le absorbe su energía bioplasmática. Posteriormente pasa a un condensador y quizás a través del 10 con la frecuencia adecuada se podía trasladar a otra persona o al faraón, haciéndolo más largo y longevo. Directamente parece ser esto comida, directamente en un sentido físico o en un sentido económico para los seres lagarto. Ahora bien, si la teoría es cierta, si esta teoría es cierta, debería existir, además de esta acumulación o este acumulador de energía, debería haber algún otro objeto que transforme la energía dándole la frecuencia adecuada para que pudiera ser consumida por el faraón para sus tratamientos de longevidad. ¿Existirá algo así? Ahora veremos. Cuando vamos hacia atrás, hacia otro pasillo en esta estrecha cripta, vemos lo siguiente que grabamos, si bien hay una interrupción al final porque el guía nos echó. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el Menat. Es el collar de Hathor, está relacionado directamente con la diosa Hathor. Se podía utilizar como un collar, esto se ponía en la espalda, que era el contrapeso, y aquí estaba el collar y estas figuras de aquí. Entonces lo utilizaban en ritos, se dice que con este collar la diosa Hathor podía emitir su poder y además, como es la diosa de la música, podía formar una melodía que la ofrecían a los dioses. Lo utilizaban las sacerdotas y las sacerdotisas en rituales. Y además esta melodía está relacionada con algún tipo de frecuencia que está aquí reseñada. Nos están echando. Nos vamos. En efecto, en el centro del pasillo de esta cripta del templo de Dendera, después de la lámpara, estaba este jeroglífico, que sin duda es cierto que es el Menat. Esto es lo que se le cuenta por los guías a la gente que asista, como nos contó nuestra bella compañera. El collar de Menat. Si ustedes buscáis lo que es el collar de Menat, sin duda es un instrumento religioso musical utilizado por las sacerdotisas de la diosa Hathor y era utilizado a modo de sonajero. Hathor es la diosa de la fertilidad y también de la música y de la alegría. También podemos ver algunos medallones o unos collares pectorales, a los que se le llama el Menat. Y también podemos encontrar el Menat como una forma de amuleto, no como instrumento sonajero de la música. Sin duda, este collar de Menat tiene relación de algún modo con el objeto grabado que estamos viendo en la pared ahí detrás. Una especie de bola con cilindro, pero tiene arriba una especie de cordeles que se unen a esos tubos. Sin duda lo que se le cuenta a la gente es cierto. El collar de Menat existía como amuleto, sonajero, instrumento musical religioso o collar pectoral. Pero a su vez también esto es lo que algunos egipcios conocían como la Menat, como una especie de instrumento, pero que en esencia era otra cosa que desconocían, y a ellos les llega un reflejo de lo que es. ¿Qué puede ser ese Menat? Pues bien, una gran pista nos la da sin duda esa bola que en las fotografías que veíamos antes queda difuminado. Hay una especie de bola de energía, o de bola de energía quizá de plasma. Nada impide pensar que es el plasma que ha sido previamente extraído con las bombillas de Dendera y que es pasado de algún modo a este extraño objeto. Si veis un programa que tengo en este canal sobre la energía etérica parte 3 con Joaquín Piquer, ahí explicábamos lo que era un oscilador de ondas, el oscilador de ondas de Lakowski, que lo estáis viendo aquí. Un oscilador es un sistema
que puede crear perturbaciones o cambios periódicos o cuasiperiódicos en un medio, ya sea un medio material o campo electromagnético. Un oscilador podría tomar un cierto tipo de energía y hacer una serie de cortes periódicos, pero también al hacerlo puede potenciar los pulsos. Creo, en mi humilde opinión, que esto es un oscilador. Sin ser un experto en electrónica ni en energía plasmática, nadie lo es. Estamos descubriendo esta tecnología ahora sobre la marcha. Cuando comprendes que un oscilador puede potenciar la energía, vemos el dibujo completo. Las lámparas o bombillas de Dendera sirven sin duda para acumular energía plasmática de una serie de esclavos, probablemente almados, una categoría de almados esclavos. Puedes acumular su energía bioplasmática y posteriormente es pasada por un oscilador de ondas que emite la frecuencia y pulsos adecuados para traspasarlos al faraón que recoge la energía en la copa con la intermediación, eso sí, de los dioses. Los dioses son los que suministran este elixir o este néctar a los faraones convenientemente destilado. Es lo que haría el oscilador. Recoge la energía en bruto y posteriormente la pasa en cómodos paquetes que pueden ser consumidos por el faraón. Eso sí, es una operación que hacen los dioses. Los faraones no tienen ni idea, solamente van a recoger el elixir con la mano abierta, en este caso, este néctar, no de la inmortalidad, pero sí de una longevidad antinatural, es suministrada claramente por los dioses. Por tanto, en esta cripta, a la que no se puede acceder, si eres demasiado alto, es sumamente incómodo. En esta cripta tan oscura del templo de Dendera y tan críptica, nunca mejor dicho, y tan escondida, se encuentra el secreto de esta longevidad antinatural de los faraones o este consumo energético. Es todo un conglomerado. Existe una operación de drenaje energético controlado por seres reptiles y posteriormente es almacenado mediante el mismo sistema pero a la inversa y posteriormente pasado a un condensador que en el imaginario popular se conoce como el collar de Menat, pero es un reflejo de lo que realmente es ese aparato en su esencia. El oscilador genera una serie de pulsos o paquetes que pueden ser suministrados o consumidos por el faraón, aparte de ser potenciados para su uso. Por lo tanto, en este vídeo habéis visto la codificación y la decodificación de las lámparas de Dendera y el collar de la Menat. Es el cuadro completo, es el big picture. Hay que verlo todo de conjunto. Las lámparas nos han impedido ver el bosque completo. Y ciertamente tengo que deciros que no lo he leído de ningún sitio. Ha sido un método inductivo y deductivo y sin duda también fruto de ir en el viaje con un grupo de gente muy consciente. Y si viajas un grupo de gente consciente, no hay misterio que se te resista. De modo que gracias a todos los compañeros de viaje y a todos vosotros que estáis ahí. Pero dije en el anterior vídeo que se había descubierto algo inédito en la historia del templo de Dendera. Y os lo voy a mostrar. Vamos a grabar una anomalía que ocurre entre esas paredes. Pero dada la intensidad de la información, es mejor dejarlo aquí y ver esa primicia y ese descubrimiento en el templo de Dendera en una de sus salas, junto con la explicación del zodiaco, en la parte 3 de los misterios del templo de Dendera, muy pronto en Un Salto Cuántico. Día 12 de julio del año 50 a.C. Bueno, queremos grabar una anomalía que hemos descubierto. Uno que ha descubierto nuestro amigo Felipe, vale, que está aquí, el copyright. No sé por qué, pero me da el pálpito la intuición, ¿no?